le damos la más cordial bienvenida ante el retrato del ilustre obispo Pedro Ponce Carrasco, una figura clave en la historia religiosa y cultural de Quito. Este retrato nos permite acercarnos a un hombre cuya vida estuvo dedicada a la fe y al servicio de la comunidad durante el siglo XVIII. Observen cómo el artista ha pintado su dignidad y su autoridad, reflejando no solo el carácter personal del obispo, sino también su trascendencia espiritual. Los invito a detenerse y contemplar los detalles que relevan aspectos de la vida y de su misión. Que este encuentro con su imagen sea una ventana a la rica historia eclesiástica de nuestra ciudad. El Museo de América conserva entre sus colecciones de arte virreinal una interesante pintura que representa al siglo XVIII, obispo de Quito, Pedro Ponce Carrasco. Este lienzo fue realizado por el pintor local Francisco Albán, a quien ayudaría su hijo, tal y como consta en la inscripción al pie de la pintura. A pesar de la relevancia del cuadro, su estudio apenas ha merecido la atención de los investigadores. Se han tratado aspectos parciales, como las joyas del obispo representada en el lienzo, y se ha mencionado en diversas publicaciones, pero no se ha trabajado con profundidad ni su iconografía, ni el estilo del autor apreciable en la obra, ni las fuentes grabadas, ni la intención con que se realizó el cuadro. Asimismo, tampoco ha interesados a otros investigadores el periplo de la pintura hasta llegar a la actual ubicación. Al estudio de estos aspectos está dedicado este trabajo. El personaje retratado en el cuadro del Museo de América, Pedro Ponce Carrasco, había nacido en 1703 en la Puebla de Guzmán, localidad de Comarco del Andévalo, fruto del matrimonio de Rodrigo Ponce Carrasco y Fabiana García Hidalgo. Su formación se desarrolló en Sevilla, cuya facultad de cánones debió empezar a estudiar hacia 1718. Se graduó de bachiller en el Colegio de Santa María de Jesús el 13 de enero de 1723. 2 años más tarde se recibía de abogado en la Real Audiencia de Sevilla. En 1732 acompañó en calidad de provisor al franciscano carmonense Fray Juan Lazo de la Vega y Cancino de Santiago de Cuba, donde éste había sido nombrado obispo. Allí desempeñaría el cargo de provisor y becario general de la diócesis de Cuba entre 1733 y 1747 y obispo auxiliar de Santiago de Cuba con el título de Adramite entre 1700. El lienzo del Museo de América fue pintado por Francisco Albán y su hijo en 1769, durante el 5º año de presencia en Quito del prelado andaluz, quien llegaba a la capital de la Real Audiencia procedente de Cuba. La pintura está firmada en latín en el margen inferior derecho de la cartela. La opción de firmar en latín no fue un caso único en la obra de Albán, pues en otras de los años 60 ya había consignado su nombre en dicho idioma. Es el caso del lienzo firmado. En el centro de la composición, el prelado aparece sentado de 3/4 y en el interior de su despacho también. Parece haber sido interrumpido mientras él se concentraba trabajando, pues sobre una mesa quedan varios pliegos de documentos y un cálamo. Se encuentra en actitud de bendecir al espectador, hacia quien gira su rostro dirigiéndose con una mirada penetrante. Se ha representado a la edad de 66 años. Viste en ropajes propios de su dignidad eclesiástica, como también lo son las joyas que los exhiben. El anillo episcopal y la cruz pectoral, que según Arbiteta corresponde a un tipo que se labró del vicerreinato del Perú. Gracias a los inventadores elaboradores a la muerte del prelado, sabemos que la poesía de 5 pectorales de oro, entre ellos uno amatitas y cadena de oro, y entre otros con esmeralda. Quizás algunos de estos dos sea el que aparece en el retrato. Más difícil de identificar sería el anillo, ya que se contabilizaron 19 sortijas en el poder perteneciente a la serie de los ejercicios espirituales, en el que se firmó con la fórmula de las dimensiones del retrato del obispo Pedro Ponce Carrasco son de 1675 por 106
En cuanto al autor del retrato de prelado, Francisco Albán perteneció a una familia que contó entre sus miembros con varios artistas dedicados a la pintura, los de mayor fama, con los hermanos Francisco y Vicente, autoridades de diversas obras conocidas desde hace décadas, muchas de ellas conservadas en Quito y algunas en España. El padre Vargas identificó a 2 miembros, más ambos religiosos, que se dedicaron al menos puntualmente al arte y a la pintura: Fray Antonio Albán y Fray Juan Albán. Activos de la misma época, los 2 anteriores. Desde medios del siglo hasta el último tercio, la información acerca de la vida de Francisco Albán es realmente escasa. Hasta el momento, según Pérez Pimentel, debió de nacer hacia 1720 Costales, Samaniego. Cita un documento datado en 1754. En el que Francisco Albán apareció comprando una casa a doña María Casilda y doña Dionisia Calvache, en el quiteño barrio de San Roque. El retrato de Pedro Ponce Carrasco no solo es una representación de un individuo de significativa relevancia en la historia de Quito, sino también una obra que invita a una mayor exploración de las dinámicas culturales, sociales y artísticas de la época. Este trabajo destaca la importancia de continuar investigando tanto la obra como el contexto en el que se creó, para así enriquecer nuestro entendimiento del patrimonio artístico y cultural del virreinato. Concluir con este encuentro con el retrato del obispo Pedro Ponce Maldonado, nos despedimos con una mayor comprensión de su legado. Este retrato no solo nos muestra a un hombre de fe, sino también a un líder que dejó una profunda marca en la historia de Quito. Esperamos que este vistazo por su vida les haya permitido apreciar el impacto que tuvo en su tiempo y su perdurable influencia en nuestra sociedad. Les agradecemos por su atención y les invitamos a seguir explorando la rica herencia que nos ha dejado. Hasta pronto.